la disertación del doctor, ya varios lo conocemos. El profesor es profesor Wilson Alejandro Delgado Azaniero, profesor emérito de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, es doctor en estomatología, especialista en patología y medicina oral y maxilofacial. Ha sido jefe del Servicio de Patología y Medicina Oral y Maxilofacial de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia. Es presidente de la Asociación Peruana de Patología y Medicina Bucal y Maxilofacial. Autor de 152 artículos científicos en el área de patología oral, publicados en español y en inglés, y de 14 capítulos de libros sobre los mismos temas. Es un honor para nosotros contar con su presencia y le estamos inmensamente agradecidos por su gran generosidad. Somos todos amigos y lo escuchamos, doctor. Muchas gracias, doctora Rivarola. Muchas gracias a todos los presentes. Espero que esta charla sirva para los fines que ustedes han organizado. Primero quiero agradecer realmente a las personas, a las doctoras, doctores que me han elegido para estar con ustedes esta noche y poder compartir un capítulo importante de la patología oral, como son las lesiones potencialmente malignas de la mucosa oral. Quiero hacer una pequeña introducción antes de ir al tema, para que la gente se ubique, ¿no? El cáncer más frecuente de la boca es el carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide, el cual se origina en el epitelio oral, como todos ustedes lo saben, ¿no? El 96 a 98% de neoplasias malignas de la boca corresponden a esta neoplasia. Por eso es que cuando se habla de cáncer de boca, sabemos que se va a hablar de carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide. Cuando se va a hablar de otros cánceres, se toma el nombre correspondiente, ¿no? Si vamos a hablar de linfomas de boca, hablamos de linfomas de boca. Pero cuando hablamos en términos generales de cáncer de boca, sabemos que nos vamos a referir al carcinoma escamoso. El carcinoma escamoso de la boca sigue siendo un problema muy grande a nivel mundial. 600.000 nuevos casos al año, con 120 muertos. Esto es tomado de la literatura inglesa, ¿no? Acá en Lima, yo no tengo los datos de Argentina. En el registro de cáncer de Lima metropolitano del periodo 1994-97, señala una tasa de incidencia de cáncer de 0,54 por 100.000 habitantes para ambos sexos. En hombres, la tasa fue de 0,46 por 100.000 habitantes y en mujeres de 0,60 por 100.000 habitantes. El cáncer en los países desarrollados, cáncer de boca, el carcinoma ocupa el 8º lugar. Y en el Perú ocupa el 10º lugar. Si bien el cáncer no es una lesión frecuente, es una lesión que, si no se diagnostica a tiempo, va a llevar a la muerte al individuo. Todos sabemos que es cáncer y para diagnosticar esto no necesitamos ser dentistas, no necesita ser médico ni enfermera. Seguramente cualquier persona corriente le preguntamos qué le parece esto y va a decir: doctor, esto debe ser cáncer, ¿no? Porque así siempre la imagen que tiene la gente de cáncer, de un gran tumor, destructor, sangrante, etcétera, ¿no? Esto efectivamente es cáncer bien avanzado, pero esto también es cáncer, ¿no? Todas las lesiones de la boca se diagnosticarían en esta etapa, cualquier parte de la zona de la boca, entonces ninguna persona se moriría. Lamentablemente, el retardo en el diagnóstico siempre está presente y eso conlleva pues que lesiones pequeñas con el tiempo se transformen en estas lesiones tan grandes, ¿no? Con todos los problemas que implican metástasis ganglionar, metástasis a distancia. Lo que vamos a hablar ahora son lesiones que están o que preceden al cáncer, no exactamente eso, sino que son lesiones que tienen el potencial de transformación maligna. De manera que los alcances de esta presentación son los siguientes: definir conceptos básicos sobre lesiones potencialmente malignas de la boca, señalar los factores de riesgo. Vamos a presentar los aspectos clínicos y de diagnóstico de la leucoplasia, eritroplasia, eritroleucoplasia. También vamos a incluir acá
a leucoplasia verrucosa proliferativa y al líquen plano. Vamos a discutir el diagnóstico histopatológico de estas lesiones. Vamos a ver cuál es el manejo de estas lesiones. Y no creo que nos alcance el tiempo, vamos a considerar algunas lesiones para el diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de estas lesiones? Porque el cáncer oral generalmente se diagnostica en estadio avanzado, cuando ya existen metástasis regionales y viscerales, con las consecuencias muy desfavorables para el paciente, ¿no? No se puede dar tratamiento adecuado. El carcinoma escamoso es consecuencia de la acumulación de alteraciones genéticas que coinciden con la transformación maligna de múltiples fases del epitelio oral. Y esto es muy importante, porque quiere decir que un cáncer de tal tamaño no es que se origina de la noche a la mañana. En otras palabras, yo no tengo ahora nada y el día siguiente tengo un cáncer de 1 centímetro. Eso no ocurre así. Es una secuencia de eventos que van produciendo, ¿no? El diagnóstico de lesiones potencialmente malignas es muy importante para evitar el desarrollo de cáncer oral y, en consecuencia, que esto favorece la supervivencia de los pacientes. Una cosa importante, la detención, el diagnóstico clínico, el diagnóstico de una lesión potencialmente maligna siempre es clínico. No existen ayudas de diagnóstica realmente efectivas, ¿no? Y más bien, si uno se va a basar en las técnicas, las pocas técnicas que existen, se dice para ayudar al diagnóstico de estas lesiones, puede cometer varios errores. De tal manera que es muy importante entender que el diagnóstico de estas lesiones es fundamentalmente un diagnóstico clínico, que después se lo comprueba con un diagnóstico anatomopatológico, ¿no? En la práctica es lo que manda el diagnóstico clínico. ¿Basado en qué? En la capacidad de observar con una buena luz y con instrumentos adecuados todas las zonas de la boca y detectar los cambios más sutiles que pueden ser el inicio de una lesión potencialmente maligna. El dentista, por supuesto, que está en una posición ideal para detectar estas lesiones, ¿no? Los buenos dentistas saben que tienen a familias completas durante varios años y eso los ubica en una posición sui generis porque permiten examinar a familias durante muchos años y tener la oportunidad de detectar este tipo de lesiones, ¿no? ¿A qué denominamos lesión potencialmente maligna? A un grupo de lesiones crónicas, asintomáticas, que aparecen en cualquier parte, en cualquier zona de la mucosa oral y que preceden al desarrollo de un carcinoma escamoso de la boca. Y alguien puede decir, bueno, ¿y qué pasó con la leucoplasia y la hidroplasia? Es lo mismo, sino que desde el año 1900, desde el año 2005 para adelante, se usa mejor el término lesiones potencialmente malignas de la mucosa oral en lugar de hablar de lesiones precancerosas o lesiones de precáncer oral. ¿Por qué razón? Porque cuando utilizamos el término lesión precancerosa o lesión premaligna, estamos ya señalando que estas lesiones necesariamente van a evolucionar a cáncer. Y eso no es así. Por eso hoy se utiliza el término lesiones potencialmente malignas, que tienen el potencial maligno, pero no necesariamente van a evolucionar a cáncer, ¿no? Hoy sabemos que la transformación maligna de una leucoplasia no llega ni al 10%. La mayoría de estudios indican que está entre 7 a 8%. Entonces, esto es importante, ¿no? Las lesiones que se consideran potencialmente malignas son las siguientes: leucoplasia, eritroleucoplasia, la leucoplasia verrucosa proliferativa, el líquen plano, pero siempre señalamos líquen plano con un asterisco porque no está totalmente demostrado. Para algunas personas, lesiones palatinas asociadas al hábito de fumar al revés. En algunas partes del mundo, en la India, también en Colombia, hay gente que fuma al revés. Y en esa zona se producen lesiones que finalmente degeneran en cáncer, ¿no? También se atribuye al lupus eritematoso como una de las lesiones premalignas o potencialmente malignas, a la disqueratosis congénita y a la quelitis actínica del labio inferior. Yo he dejado en blanco lo que voy a discutir. Estas lesiones no son, diríamos, frecuentes, son lesiones raras y en el Perú no tenemos ese tipo de lesiones, ¿no? Otros autores han agregado a esta lista lo que llaman candidiasis hiperplásica crónica, ¿no? Aunque no hay tampoco sustento mayor de esto,
originalmente se dijo que la candidiasis hiperplástica crónica podía producir cambios displásicos en el epitelio. La verdad que esto también no está muy claro, ¿no? La candidiasis hiperplástica crónica es una forma especial de candidiasis que no desaparece con la fricción. Y se piensa que esto induce cambios malignos, pero no hay casos realmente ni series en el cual hayan demostrado eso. Lesiones orales liquenoides. El término liquenoide es un término que se aplica para varias cosas, ¿no? Lesiones que se parecen al líquen y que histológicamente tienen infiltrado liquenoide, ¿no? Entonces eso no está claro eso, ¿no? Entonces cada vez que hay una lesión roja, irregular, lo biopsiamos y resulta que tiene un infiltrado liquenoide, a eso llamamos lesión liquenoide, o aquellas lesiones que están en relación con alguna obturación dental, algún hábito y que se produce un enrojecimiento, ¿no? Y que eso le llamamos liquenoide. Liquenoide histológicamente tiene un infiltrado linfocítico, ¿no? La hiperplasia verrucosa exofítica, que solamente se ha visto en la India también. Y finalmente la enfermedad de injerto contra huésped, que por la gran deficiencia que tienen estos pacientes, se ha asociado también a la posibilidad del desarrollo de cáncer oral. Entonces vamos a comenzar hablando de estas lesiones y quisiera mencionar que el líquen plano, los datos sobre la transformación del líquen plano es controversial. Se ha estimado que su transformación maligna es en 0.2 al 1% nada más. La fibrosis submucosa se reconoce que es una lesión con potencial maligno, pero no lo vemos en Perú y no creo que ustedes tampoco lo vean en Argentina, se ve en Malasia, Filipinas, Singapur, Indonesia, Tailandia, etcétera, ¿no? Tampoco tenemos datos claros sobre la incidencia y prevalencia de lesiones potencialmente malignas a nivel mundial, ¿no? Hay algunos estudios, como por ejemplo en la India dice que esta es una prevalencia de 0.6 por 1000 habitantes, es bastante alto. Y acá hay otra referencia también de la India, 30.2 por 1000 habitantes, sería bien alta, ¿no? En Japón las mujeres se ha reportado que hay una prevalencia de 0.7 por 1000 habitantes y en hombres 4.1 por 1000 habitantes, ¿no? En general, la prevalencia de leucoplasia a nivel mundial se ha estimado en 2%. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a estas lesiones? Son los mismos que se atribuyen al carcinoma epidermoide o al carcinoma escamoso, es decir, al hábito de fumar y al consumo de alcohol. Sin embargo, muchas lesiones potencialmente malignas y también lesiones de cáncer ocurren en ausencia completa de un factor de riesgo identificable, especialmente jóvenes que no toman, no fuman y tienen estos tipos de lesiones, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante, ¿no? En consecuencia, no se conoce la etiología ni los posibles factores predisponentes. Es probable que más importante sea la estructura genética del individuo, en el cual, actuando otros factores, determinan la aparición, pues, de estas lesiones, ¿no? De manera que todos coinciden que el hábito de fumar es el factor más importante, tanto para cáncer como para lesiones potencialmente malignas. Pero ya hice la aclaración que no en todos podemos encontrar este factor. El conocimiento del epitelio de la mucosa oral es muy importante para entender cuál es el comportamiento biológico de las lesiones potencialmente malignas. No voy a entrar a discutir la biología del epitelio oral, pero sí voy a señalar las cosas importantes, bien puntuales, ¿no? Esta es la mucosa oral del paladar y donde podemos ver que tiene una basal, una espinosa, una granulosa y una córnea, y que tiene una arquitectura, ¿no? Y esta arquitectura más la constitución del tejido conectivo es característico de las lesiones que van a recibir presiones, fricciones, tensiones, como es el paladar. En cambio, la mucosa del carrillo, que se llama mucosa de revestimiento en general, tiene la capa basal, capas intermedias y las superficiales, y acá no hay queratina. La queratina es una proteína fibrosa protectora, ¿no? Una proteína fibrosa protectora. Y esta no está presente. ¿Pero por qué es tan importante esto? Porque este tejido funciona
a través de la generación de células acá, la capa basal, que luego pasan al estrato superior y luego siguen una senda de diferenciación celular hasta llegar a la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula que estamos viendo acá es una célula totalmente cargada de queratina, es la misma que uno ves tú acá, y que a través de fenómenos de diferenciación celular finalmente llega a este nivel, ¿no? Diferenciación celular en la mucosa oral básicamente se refiere a la síntesis de queratina. Quiere decir que el paladar, la encía tienen alta capacidad de síntesis de queratina. En cambio, el carrillo, los labios, el piso de boca, paladar blando, tienen poca cantidad de síntesis de queratina. Acá se ve una capa muy delgada de paraqueratina. ¿Qué cosa es lo que ocurre con las lesiones que vamos a discutir? Que en general se altera la fisiología de este epitelio. Un epitelio en términos generales podemos ver, como ya mencioné, células que están en proceso de multiplicarse acá, células en proceso de diferenciarse, ¿no? Y células diferenciadas. Lo que ocurre a nivel de las lesiones potencialmente malignas es un trastorno, tanto en el fenómeno de proliferación celular como diferenciación celular. De manera que nosotros podemos tener células en mitosis a este nivel, o células queratinizando a este nivel. El tamaño, todo se va a alterar, y eso nos permite a nosotros, pues, identificar los cambios en relación con trastornos irreversibles del epitelio, ¿no? Este es un esquema muy interesante, ¿ya? Que nos dice la probable evolución de una lesión de boca que en un principio es benigna y luego sufre una serie de trastornos hasta que finalmente termina en cáncer, ¿no? En este primer esquema es un epitelio normal donde está la capa basal, espinosa y las superficiales. Por diversos factores, este epitelio puede crecer, se hiperplasia, hay aumento del número de células de este epitelio. En tanto solamente haya aumentado el número de células y no se haya alterado la función en cada una de las capas, a esto le llamamos hiperplasia, simplemente un aumento en el número de células. Antes de seguir adelante, quisiera decirles que todas las células epiteliales están separadas del tejido conectivo por una membrana basal, que es una estructura de carácter mucopolisacárida que divide o que separa el tejido epitelial del tejido conectivo y permite, pues, en las dos vías el pasaje de nutrientes hacia el epitelio, porque el epitelio no tiene vascularización, y del epitelio, elemento desecho al tejido conectivo. Entonces acá, en la primera normal, tiene su membrana basal, en la hiperplasia, aumentado el número, se mantiene su membrana basal. Si los factores que están actuando sobre esta mucosa continúan, vienen otros trastornos ya. No solamente va a haber proliferación, sino trastornos en la diferenciación celular. Y dependiendo del grado de trastorno que se produzca, vamos a llamarle displasia leve, moderada o severa. Leve cuando todos los cambios se han circunscrito al tercio inferior del epitelio. Moderada cuando está a nivel del tercio medio del epitelio. Y severa cuando todas las capas del epitelio prácticamente están alteradas, ¿no? Lógicamente, no es lo mismo que uno ya tiene una displasia severa que tiene una displasia leve. Displasia leve es un trastorno que no tiene mucha trascendencia en comparación a una displasia severa, porque después de la displasia severa ya viene lo que se llama carcinoma in situ, es decir, un trastorno en todas las capas del epitelio, y solamente se diferencia del cáncer en que se conserva la membrana basal, ¿no? Si no se actúa en este momento, vamos a pasar pues a la etapa definitiva de la transformación maligna de un cáncer, ¿no? Donde todas las células se alteran en su número, su tamaño, sus características tintoriales, sus mitosis, su cantidad de queratina que produce, etcétera, etcétera. Son capaces de producir sustancias líticas que van a destruir la membrana basal
y de esa forma van a permitir que grupos de células penetren al tejido conectivo, se comiencen a diseminar, destruyan todo lo que encuentra a su paso y puedan de esta manera entrar a los vasos linfáticos, venosos y arteriales, pero lógicamente al primero que va a entrar es al vaso linfático, porque tiene unas paredes muy delgadas, muy delicadas, y es el primero que permite la entrada. Pero no crean que solamente van a entrar a los linfáticos, entran también a los vasos venosos y arteriales, pero estos son los primeros, y de ahí se van a diseminar primero a los ganglios y luego a las vísceras, ¿no? Ahora sí, entendido esto, vamos a ir a la parte clínica, y quisiera decirles que voy a ser bastante enfático en la parte clínica. ¿Cómo se define una lesión potencialmente maligna? Es un tejido morfológicamente alterado en el cual es más probable que se desarrolle el cáncer en comparación con la contraparte normal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una leucoplasia en el carrillo derecho y mi carrillo izquierdo está sano, es más probable que yo desarrolle un cáncer donde está la leucoplasia que donde no hay nada. Igual se aplica para las otras cosas, ¿no? Ya aclaré de que esto antes se denominaba lesiones de precáncer o lesiones premalignas. Hasta el 2005 se utilizaba esta terminología, pero ya no se utiliza más porque se sabe que no necesariamente esas lesiones van a evolucionar a cáncer. Estas lesiones se diagnostican clínicamente, pero su comportamiento biológico lo establece la patología, es decir, cuando yo lo examino a microscopio. Existen técnicas para su diagnóstico y ayuda por su diagnóstico, ¿no? Autofluorescencia, quimiluminiscencia o colorantes vitales como la sultetolvidina. Pero lamentablemente estas técnicas tienen baja especificidad. Y en el caso de autofluorescencia no discrimina entre lesiones benignas, lesiones potencialmente malignas y malignas. Entonces no ayudan mucho. Hasta ahora no conozco realmente algo que diga, yo aplico esta técnica histológica o inmunohistoquímica y con eso soluciona el problema. No, lamentablemente no es así, ¿no? Los japoneses tienen ahora, han lanzado una clasificación basada en examen citológico y de acuerdo a los hallazgos citológicos lo catalogan en diferentes fases, ¿no? Benigna, con displasia severa, etcétera, etcétera. Pero al final, ¿qué concluye este artículo? Que de todas maneras tiene que tomarse una biopsia. Entonces, si al final tenemos que tomar una biopsia, yo no sé para qué nos preocupamos tanto, ¿no? Espero que en el futuro si hay una técnica que permita diagnosticar con precisión estas lesiones y que nos facilite su identificación y su diagnóstico. Ahora tenemos que confiarnos o basarnos en nuestra capacidad de observación y de discriminación de un tejido enfermo, de un tejido maligno, de un tejido alterado. El término leucoplasia es un término que tiene muchísimos años, ¿no? En el año 1877 ya Ernest Römer lo había identificado, y lógicamente desde esta época este término leucoplasia está asociado al cáncer, ¿no? Y antes se pensaba, si a una persona decía, usted tiene un cáncer en la boca, prácticamente le estaban diciendo, usted tiene un tumor maligno en la boca. Hoy se sabe que no es así, ¿no? No todas las lesiones blancas llamadas leucoplasia evolucionan a cáncer. ¿En qué se basa esto? En el cuadro histológico de los cambios que nosotros vamos a ver o vemos en la histología de estas lesiones, ¿no? El término leucoplasia, todo el mundo sabe, es un término clínico, ¿no? Que la OMS lo define de esta forma: lesión predominantemente blanca localizada en la mucosa oral que no puede ser caracterizada como otra lesión desde el punto de vista clínico ni histopatológico. En otras palabras, es a través de el descarte de otras lesiones. ¿Por qué? Porque hay varias lesiones que se parecen clínicamente a la leucoplasia, de tal manera que yo tengo que eliminar las otras lesiones previamente, y cuando ya no cuando ya eliminar las otras lesiones me va a quedar el diagnóstico de leucoplasia, ¿no? A esta definición solamente falta agregar que esté en cualquier boca, en cualquier zona de la boca,
y además que no desaparece con el raspado, ¿no? O con la fricción. Identificar una leucoplasia no es problema. Acá tienen una leucoplasia, acá también hay otra leucoplasia, otra leucoplasia, otra leucoplasia, en diferentes partes de la boca, ¿no? Otras leucoplasias, acá también, una leucoplasia bien grande, cerca de las comisuras, y todas estas reúnen las características que hemos definido, ¿no? Es una lesión blanquecina, ¿no? Su tonalidad es diferente, no necesariamente todos son anacaradas, algunos son más débiles que otras. Está en cualquier zona, tiene diferente forma, y cuando yo lo raspo no desaparece. Si yo tengo una lesión de este tipo y al rasparlo desaparece, no será pues una leucoplasia, ¿no? Estas leucoplasias tienen diferentes variantes clínicas, y estas variantes clínicas son importantes porque el seguimiento y las estadísticas de estas lesiones han permitido establecer que algunas son más agresivas que otras. Por ejemplo, la leucoplasia homogénea, es decir, aquella placa blanca uniforme que no tiene más que el color blanco, no tiene zonas rojas. Los estudios han determinado que tienen un comportamiento, tienen menor posibilidad de transformación maligna. En cambio, la leucoplasia no homogénea o eritroleucoplasia, o sea, tiene mayor posibilidad de transformación maligna. Y finalmente, la leucoplasia verrucosa proliferativa, todos los casos que se diagnostican como tales van a terminar en cáncer, pero vamos a ver en qué época, ¿no? Es una leucoplasia muy especial. Acá tienen una leucoplasia homogénea. Todo es blanco, una placa blanca extensa de color blanco. No desaparece con la fricción. Cuando lo examinamos al microscopio, toman varias muestras, ¿qué es lo que vemos? Un epitelio engrosado a expensas de una capa gruesa de queratina. Pero todas las células, los estratos están en su sitio, capa basal, capa espinosa, capa granulosa y capa córnea, ¿no? Es decir, hay un engrosamiento del epitelio, hay una hiperplasia del epitelio a expensas de mayor formación de queratina. Esto se diagnostica como una hiperortoqueratosis y se considera que simplemente es una hiperplasia que no va a evolucionar a cáncer. Después voy a aclarar esto que acabo de decir porque no es cierto en todos los casos, ¿no? Acá tienen otro paciente, 63 años, no fuma, no toma alcohol, no siente nada, un hallazgo clínico. No desaparece con la fricción. ¿Y qué cosa es lo que encontramos en la patología? Simplemente hay un engrosamiento del epitelio, pero acá ni siquiera se ha formado ortoqueratina, sino paraqueratina. Y el diagnóstico es una hiperparaqueratosis nada más. Esta lesión no tiene trascendencia. Ahí queda. Se saca. ¿Qué cosa le decimos al paciente? Que se controle, ¿no? Porque nada que nosotros digamos puede asegurarnos de que ya no le va a crecer. Simplemente en este momento es una lesión que no tiene trascendencia, pero necesita controlarse. Y el control tiene que hacerlo el mismo paciente, ¿no? Otra lesión, igualito que la anterior, puede ser hiperqueratosis o hiperparaqueratosis, ¿no? Lesiones que se presentan en la encía, que pueden corresponder a hiperqueratosis, ¿no? Y a veces estas lesiones traen un problema de diagnóstico para el patólogo. Acá se puede ver cómo está el epitelio. Es un epitelio hiperortoqueratósico nada más. Pero los clavos epiteliales están pronunciados, ¿no? Hay una gran hiperplasia, pero todas las capas del epitelio, todos los estratos están en su sitio. De manera que podemos decir estratificación conservada. Y esta es una hiperortoqueratosis. Se presenta generalmente en sujetos fumadores, que además de fumar toman alcohol, ¿no? Pero que tienen una resistencia a hacer transformación maligna, entonces se quedan así. Uno lo saca la lesión, el paciente pasa unos 6 meses y nuevamente viene con lesiones en la zona de sacó, ¿no? Y lógicamente, mientras no se elimine el hábito, estas lesiones van a seguir persistiendo. El paciente tiene que saber que estas lesiones
Si bien es cierto, en el momento que examinamos es benigno, no podemos decir qué cosa puede ocurrir en el futuro. Acá tienen un paciente que tiene también una leucoplasia homogénea. Lo que hay que recordar es que no siempre son benignas. Pueden en algún momento sufrir transformación maligna, ¿no? La mayoría de esas lesiones no evolucionan a transformación maligna, pero algunas sí lo hacen, ¿no? Y eso es importante que lo sepa. Cuando se tiene una lesión de este tipo, tiene que sacarse totalmente toda la lesión, ¿no? No se puede quedar en la boca, se tiene que eliminar todos los agentes traumatizantes posibles. Si el paciente fuma, tiene que dejar de fumar. Si toma alcohol, igual. Y tiene que explicarse con claridad al paciente que esta es una alteración en su tejido. Afortunadamente para este paciente era una hiperortoqueratosis. Nuevamente, capa basal, capa espinosa, capa granulosa y capa córnea. En este momento, lesiones de este tipo pueden ser hiperortoqueratosis o de repente ya suben transformación maligna. Más adelante vamos a poner otros ejemplos, ¿no? Acá tienen una paciente mujer de 29 años. 29 años. ¿Qué síntomas tiene? Ligero dolor y ardor al comer comidas irritantes, por ejemplo, ají y ácidos. Acá en el Perú se come bastante ají, no tanto como en México, pero se come ají. Es una persona joven, ¿no? Pero ¿qué cosa llama la atención? Que esto persiste, ¿no? Y cuando uno lo toca, sentimos un ligero acartonamiento, como si estuviéramos tocando cartón. Y cuando le preguntamos cuánto tiempo tiene esto, dice 1 año. Una lesión blanca como esta, que tiene 1 año, inmediatamente debe llamarnos la atención, ¿no? Inmediatamente tiene que ser sometido a un estudio microscópico y hay que tomar varias biopsias de diferentes sitios, porque es una lesión grande. Yo puedo tomar una biopsia de esta zona y acá me resulta que es una lesión simplemente hiperplásica. Pero para yo determinar cuál es realmente las características de toda la lesión, tengo que tomar de diferentes sitios. Usualmente una lesión de este tamaño tomamos mínimo 4 biopsias y lo examinamos. Y vamos a ver qué cosa es lo que ocurrió como resultado del examen de patología. Increíble, ¿no? Una persona joven, ¿qué es lo que tiene? Tiene un carcinoma in situ. Se ve que el epitelio, las crestas epiteliales están bulbosas, anchas, profundas, y con una serie de cambios microscópicos que lo vamos a ver a mayor aumento, estas cosas. Acá se ve una mitosis anormal, núcleos muy grandes, núcleos enormes en la superficie, cosa que no debe ser. Es un carcinoma in situ, ¿no? Acá se puede ver mejor esto, una mitosis anormal, mitosis acá, otras mitosis por acá, núcleos enormes por diferentes sitios, igual en otras zonas, núcleos que están acercando a la superficie, lo cual está diciendo pues, que hay una alteración profunda en el fenómeno de proliferación y de diferenciación celular. Otras zonas de este paciente, donde es evidente los cambios morfológicos, los cambios tintoriales y sobre todo la arquitectura de este epitelio, ¿no? En una zona se ha ulcerado, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado cuando se observa ulceración, porque de repente ya comienza la invasión hacia cáncer de boca. Este paciente tiene que ser tratado quirúrgicamente de todas las lesiones, ver si es que tiene antecedentes familiares. Usualmente estos pacientes tienen antecedentes familiares en el sentido de que algún familiar consanguíneo ha padecido de algún cáncer de boca o de las vías respiratorias altas, de faringe o de pulmón. Y es muy importante recordar, preguntar siempre dentro de la historia si hay antecedentes familiares de cáncer. Este es otro caso sumamente interesante, ¿no? Es una mujer también de 65 años, no fuma, no alcohol, no tiene dolor, solamente siente aspereza en esta zona. Tiempo de evolución 4 meses. Si yo tengo una placa blanca, acá hay 2, 1, 2, un poquito por acá también.
Acá es un de la foto, ¿no? Esto es tiene 4 meses y yo al palparlo siento un cambio en la textura. Es un engrosamiento y tengo que tomar varias biopsias. En este caso lo quisimos sacar toda la lesión, no todita la lesión se sacó. La ventaja del carrillo es que es muy elástico, de tal manera que sacando toda la lesión se puede hacer afrontamientos, ¿no? Y miren lo que ocurre. También es un carcinoma in situ. No se puede diferenciar los diferentes estratos del epitelio. ¿Ah? Observen, la capa basal, la espinosa, todo es uniforme. Y se pueden ver estos cambios tintoriales, núcleos hipercromáticos por otras partes. Y está todo el espesor del epitelio está comprometido. Este es un carcinoma in situ, ¿no? Lo único que falta para hacer cáncer es que se rompa la membrana basal. Por ahora es un carcinoma in situ. Todos estos pacientes tienen que ser controlados de por vida. No es que ya les saqué y terminó. Primero lo controlamos a los 3 meses, luego a los 6 meses, durante 3, 4, 5 años, 6 meses, y después una vez al año. Porque ya sabemos que en determinado momento esto puede cambiar, porque todavía no sabemos si realmente el cáncer solamente depende del cambio acá, no sabemos si también hay factores que tengan que ver con el tejido conectivo, ¿no? Todos hablamos de carcinoma epidermoide escamoso, nos referimos a esto, pero los tejidos se interrelacionan de tal manera que yo puedo sacar todo esto, pero yo no sé qué cosa está ocurriendo a nivel del tejido conectivo. Este es un caso ya, diríamos, bastante fácil de diagnosticar. Es una mujer de 46 años, tiene antecedentes de sífilis y viene con esta tremenda placa blanca que no desaparece a la fricción. Es una lesión enorme, ¿no? No siente ninguna molestia, oye, tengo ahí algo, dice, no tengo algo que me, siento que tengo algo, pero puedo abrir la boca, puedo comer, etcétera, etcétera. Bueno, acá a estos pacientes hay que convencerlos que tienen que sacarse toda la lesión, o de golpe o por parte, pero tienen que sacarse todo. No se puede dejar de ninguna manera esta lesión. Estas no son lesiones producidas por cándida, estas son lesiones relacionadas con trastornos en el epitelio. Acá tienen ustedes el epitelio normal y luego cómo se ve engrosando. Acá se puede ver mejor el engrosamiento del epitelio, ¿no? Un tremendo engrosamiento del epitelio, pero pueden observar ustedes cómo las crestas epiteliales se han vuelto bulbosas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Cómo se vuelven bulbosas, cómo penetran dentro del tejido conectivo y tienen tendencia a acercarse al músculo, ¿no? Acá el epitelio normal, cómo bruscamente cambia. Y esto de bruscamente me permite recordarles que existen 2 teorías sobre la transformación maligna del epitelio. Unos que dicen secuencialmente una serie de pasos, como lo que hemos visto, y otros en los cuales el epitelio normal bruscamente se transforma, como en este caso. Y estos serían los casos en los cuales el cáncer se origina por transformación maligna de una célula, y toda la generación de esa célula ya constituye el cáncer. Acá se puede ver un tremendo engrosamiento, hay paraqueratosis, mucha paraqueratosis, crestas epiteliales anchas y profundas, y lógicamente entrando dentro del tejido conectivo. Es un carcinoma microinvasivo, está a nivel de la parte más superficial del tejido conectivo, ¿no? Pero ya es un cáncer. Vamos a ver ejemplos de eritroplasia. Eritroplasia es un término análogo a la leucoplasia que designa áreas rojas que no pueden ser diagnosticadas como otra lesión. Por supuesto que si yo tengo una zona roja por inflamación, eso no es eritroplasia, ¿no? O tengo un hemangioma, no es una eritroplasia, ¿no? Eritroplasia es una placa roja que clínicamente ni patológicamente puede ser diagnosticada como otra lesión. Las eritroplasias generalmente muestran al examen de patologías displasias. A veces son ya carcinomas in situ y otras veces son carcinomas. Las papilas están también bien altas, con vasos dilatados, y eso es lo que hace el cuadro
de que se vea rojo, ¿no? Lo que yo tengo que ver no es esto. Acá lo que tengo que ver es cómo están estas células que estoy señalando acá. El tamaño de estas células, para poder decir si eso no displasia. Yo no puedo tener células de núcleo grande en esta zona. Yo tengo células grandes en la parte superficial, que es un trastorno en el fenómeno de proliferación, sobre todo de diferenciación celular. Este es un caso muy interesante. Esta es una señorita de 21 años que tiene ligeras molestias en el borde lateral de la lengua, el lado izquierdo. Tiempo de evolución 2 meses. Ha ido a ver profesionales, no voy a decir qué tipo de profesionales. Entonces el profesional lo mire, no, esta es una inflamación. Entonces primero le da enjuagatorios, antiinflamatorios. Como no cede, le da corticoides, y como no cede, le da antibióticos, ¿no? Pues ya está más de 2 meses y el paciente sigue con las molestias, ¿no? Y es una chica de 21 años. Entonces, con esta historia es que llega para que nosotros lo veamos. Y miren la cosa interesante que uno se olvida. Cuando yo le pregunto, primero que si no ha cedido a estos tratamientos, esto no es una lesión de carácter inflamatorio, ¿no? En todos los casos de leucoplasia y eritroplasias hay que preguntar si el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de boca o cáncer de las vías superiores, ¿no? Y eso es lo que hicimos, ¿no? A la lesión, y resulta que cuando le preguntamos si un tío y una tía han muerto de cáncer de boca, actualmente un primo está con cáncer de boca, un primo tiene cáncer de lengua. Entonces, con esa historia, esta es una lesión muy seria. Esto clínicamente es una eritroplasia, ¿ya? ¿Qué cambios van a haber? Solamente la histología. En estos casos se hace pues se retira totalmente la lesión. Toda lesión se retira y se examina cada milímetro de esta lesión. Voy a mostrarles algunas cosas que hemos detectado. Acá se puede observar el epitelio, que tiene una forma totalmente diferente a lo normal. Acá está el músculo, ¿no? Y vamos a ver qué cosa es estas entrantes, estas salientes y estos nidos de células que están acá. Acá se puede ver a mediano aumento cómo es el epitelio, ondulado, pero nuevamente vemos esto de acá, las islas de epitelio que se han desprendido aparentemente, ¿no? Acá, en realidad, es difícil decir que se han desprendido, simplemente por el corte puede ser que hay una proyección de esta cresta epitelial, lo mismo de acá, lo mismo de acá. Pero acá se puede ver todos los cambios que están operándose en este epitelio, núcleos muy grandes, en la capa basal, hipercromatismo nuclear, núcleos enormes en la parte superficial. Yo no puedo tener en la parte superficial estos núcleos tan grandes, no puedo tener estos pequeños espolones o islas de epitelio metidas, ¿no? Y acá se puede ver mejor esto, ¿no? Cómo el epitelio está introduciéndose dentro del tejido conectivo. Y acá se puede ver en mitosis dentro del epitelio, ¿no? Acá, nuevamente, lo que he mencionado, ¿no? No se puede tener en un epitelio normal este tipo de núcleos tan grandes que están en esta zona, no se puede tener estas mitosis atípicas que estoy observando acá, otras mitosis, todo el espesor del epitelio está alterado, por lo tanto, este es un carcinoma in situ, es un carcinoma in situ. Esta señorita felizmente se ha salvado, religiosamente se controla todos los años, ya este paciente tiene ya muchos años con nosotros, no me acuerdo ni cuántos, ya, pero los antecedentes familiares son sumamente importantes. Este es otro paciente de 60 años que tiene leves molestias en la lengua, tiempo de evolución 3 meses, niega alcohol, niega hábito de fumar, una biopsia, un carcinoma temprano, es una eritroplasia que histológicamente corresponde a un carcinoma temprano. Las eritroleucoplasias son lesiones sumamente serias. Eritroleucoplasia.
¿Qué hacemos? Toda la lesión tiene que ser sacada. No fuma. 2 años. Eritroleucoplasia. Todos tienen biopsia, por supuesto. Eritroleucoplasias en el borde de la lengua. Una eritroleucoplasia muy grande. Eritroleucoplasia, ¿no? Cualquiera de estas zonas puede tener degeneración de cáncer, ¿no? Cuando se remueve todo esto, cada milímetro de este espécimen se tiene que examinar. Esto, una eritroleucoplasia también. Y esto es una eritroleucoplasia, pero ya es cáncer. Esto ya es cáncer. Esto no es, clínicamente será una eritroleucoplasia, pero histológicamente es cáncer. Cuando uno palpa estas zonas, va a sentir un endurecimiento. Unos ejemplos de algunos estudios que hemos hecho, no voy a entrar en detalles, pero simplemente quiero decirles que nosotros analizamos 6 años, en un periodo de 10 al 16, las lesiones que habían sido diagnosticadas de carcinoma in situ, displasia severa, carcinoma in situ, etcétera, etcétera. Es decir, de displasia severa y carcinoma in situ. Nuestros resultados fueron los siguientes solamente en un periodo de 6 años, ¿no? La relación mujeres, 18, hombres, 7. Es decir, más se presentaron en mujeres que en hombres. La relación femenino-masculino, 2-1. El doble se presenta en mujeres. El rango de edad es bien amplio, de 21 a 96 años. Y la edad media es 62.08. Son personas que están sobre los 60 años, ¿no? La ubicación. La mayor cantidad de estas lesiones estuvieron en la lengua, 48%. En el piso de boca, 20%. En el carrillo, 16%. Y en el reborde alveolar, solamente 4%. Es interesante saber que las zonas más peligrosas de la boca, en otras palabras, cuando yo veo lesiones de eritroplasia o leucoplasia en las zonas del borde lateral de lengua, el piso de boca, debe alarmarnos mucho, ¿no? No es lo mismo cuando tengo este tipo de lesiones en el paladar duro, por ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos de estos que acabo de ver. 64 años, leves molestias en la lengua, operado de leucoplasias hace 1 año, con diagnóstico de patología de lesión benigna. Y ahora viene porque tiene esta zona rojita acá y esta zona blanquita acá. Dice, ¿cómo es, doctor? Siento algo me está rozando, me molesta, ¿no? Y me cuenta la historia de que tenía una lesión, y le han sacado una leucoplasia. Esta es una eritroleucoplasia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Remover completamente la lesión, ¿no? Y luego, cada uno de milímetros de esta lesión se va a examinar al microscopio. Le va a mostrar algunas de estas lesiones. Es un carcinoma microinvasivo. Invadiendo, pues se queda en la parte superficial. ¿Qué hacemos con este paciente? Control durante toda su vida. Yo no le puedo garantizar que en determinado momento esta lesión se va a transformar y va a invadir el tejido. Es responsabilidad del paciente si no se controla, ¿no? Porque además tiene antecedentes que ya tuvo una lesión de leucoplasia. Este es otro caso interesante. El anterior tenía 64 años y miren este paciente, 35 años. Este es un aviador, ¿no? Dice que hace 4 meses siente molestias en el borde lateral de la lengua. Según él, no toma alcohol ni tiene el hábito de fumar. Es un joven. ¿Y qué es lo que tiene esta lesión? Son estas lesiones las que tienen que diagnosticarse, no las lesiones grandes, ¿no? Una zona roja con pequeñas áreas blanquecinas. Eritroplasia. Un carcinoma in situ. Observen todos los cambios que se observan acá, que ya no lo repito porque ya lo he mencionado en otros casos. Una alteración profunda en el fenómeno de proliferación y de diferenciación celular. Las zonas de queratina que se ven acá son las que se ven blanco, pues. Pero acá lo importante no es la parte superficial, sino lo que está ocurriendo dentro de los estratos del epitelio. Otra zona, displasia epitelial severa, ¿no? ¿Cómo es posible que las crestas epiteliales estén así? Anchas, profundas, y tengan una serie de cambios en el tamaño de las células
en la capacidad tintorial. No puedo tener células tan rojas, eosinófilas que llamamos, en los estratos bajos. Es una displasia epitelial severa. La morfología de la célula está alterada. Este es otro caso interesante, ¿no? Una mujer de 50 años. Dice, doctor, siento algo en el borde izquierdo de la lengua. ¿Cuánto tiempo tienes esto? 2 meses. Operada de lesión en el mismo sitio hace 1 año, pero no le dieron el diagnóstico. Lo operaron, no le dieron el diagnóstico. Todo lo que saca de la boca tiene que ser examinado al microscopio. ¿Qué es lo que veo? Una pequeña lesión. Entonces, simplemente con un lápiz de color, esto no es azul de toluidina, por si acaso, simplemente lo humedezco un poquito de alcohol y luego así, para determinar bien sus características. Y veo que tiene una depresión acá. Todo lo demás está rojito, ¿no? Es una pápula palpable y cuando yo palpo siento que hay algo ahí, hay algo en esa zona. No es que tienen a la consistencia del resto de la lengua, se siente la palpación. Simplemente estas cosas hay que sacarlas, se sacan con márgenes apropiados, mínimo pues 6 milímetros por cada lado, ¿no? Y acá realmente es 1 centímetro, acá 6. Desde nuestros ojos nos dice hacia dónde tengo que cortar, mido 6 milímetros. Esta es la patología, carcinoma in situ, es un carcinoma in situ. Todo el epitelio está agrandado, todos los estratos están alterados, ¿no? Se puede ver esos cambios que he mencionado, células grandes, núcleos grandes, disqueratosis. Disqueratosis es el término que se utiliza para decir queratinización en la parte que no le corresponde, en la parte profunda, células disqueratosis por todas partes, ¿no? No es un cáncer, es un carcinoma in situ. Otro paciente que tiene que ser seguido de por vida, ¿no? Que hacen que una leucoplasia sea de alto riesgo, cuando hay un componente rojo, cuando la superficie es elevada e irregular, cuando se ubica en el óvalo de alto riesgo. ¿A qué llamamos óvalo de alto riesgo? El óvalo de alto riesgo está representado por el borde lateral de la lengua, el piso de la boca, la superficie ventral de la lengua y la zona retromolar. Y se llama óvalo de alto riesgo porque las estadísticas han demostrado que en estas zonas son donde ocurre con mayor frecuencia el cáncer de boca, el carcinoma oral. Aquellos sujetos que tienen leucoplasia si toman y fuman alcohol, pero también aquellos que tienen leucoplasia y no fuman ni toman alcohol. Esta es una aparente contradicción, pero no es así. Lo que ocurre es que no conocemos todos los factores relacionados con cáncer de boca y por lo tanto yo tengo que preguntarme si esta persona no fuma, no toma alcohol y tiene un engrosamiento o tiene una lesión blanca, ¿por qué lo tiene, no? Y esos son los criterios que nos permiten a nosotros remover toda la lesión. Y por supuesto, todas las leucoplasias que recidiven, todas las leucoplasias que recidiven. Y además, cuando el examen histológico de esta lesión dice que tiene atipia epitelial. Los diagnósticos histológicos de las leucoplasias y de las eritroleucoplasias son los siguientes. En el mejor de los casos puede ser simplemente hiperplasias epiteliales identificadas como hiperkeratosis o hiperparakeratosis. En otros casos puede haber displasia epitelial y esto expresa un alto riesgo de transformación maligna. Otras veces corresponden a carcinomas in situ, como hemos visto en los ejemplos que hemos dado, y en otros casos ya corresponde a carcinoma. Acá tienen todos los criterios que nosotros utilizamos para diagnosticar displasia: la arquitectura epitelial, estratificación epitelial irregular, pérdida de la polaridad de las células basales, crestas epiteliales en forma de gotas, crestas epiteliales en forma de gotas, lo que he dicho, gotas o bulbo, figuras mitóticas anormales, queratinización anormal de células individuales y toda serie de alteraciones citológicas que creo que no vale la pena entrar en detalle. Las displasias epiteliales se catalogan en leve, moderada y severa. Leve cuando están restringidas al tercio inferior del epitelio, moderada cuando llega hasta el tercio medio y severa cuando llega hasta la parte más allá del tercio medio, ¿no? O sea, comprende 2 tercios, más de 2 tercios.
carcinoma in situ cuando ningún estrato del epitelio está en condiciones normales. Todos conservan la membrana basal. La leucoplasia verrucosa proliferativa es una lesión bien interesante. Felizmente no es frecuente en Perú, yo sé que en Europa, en España es frecuente, también en los Países Bajos. No sé cuál es la frecuencia acá en Argentina, pero en el Perú sí les puedo decir que es una lesión rara, pero que merece conocerla, ¿no? Porque la leucoplasia verrucosa proliferativa es una lesión que siempre termina en cáncer y no hay ningún reporte de este tipo de lesión en el cual se ha dicho que no termina en cáncer. La leucoplasia verrucosa proliferativa es una entidad clínico-patológica descrita por Hansen en el año 1985, hace muchísimos años. Afecta generalmente a mujeres no fumadoras. Son pacientes con historia de múltiples lesiones de placas blancas. Las lesiones afectan muchas zonas de la boca. Con el tiempo las placas blancas se tornan gruesas y tienen aspecto verrucoso. Acá tienen el trabajo original que todo el mundo lo menciona, pero hay otros trabajos, por supuesto, ya. Por ejemplo, el profesor de España tiene muchos estudios, Vicente Bagán, sobre esto, ¿no? El término leucoplasia verrucosa proliferativa entonces se usa para describir una forma de leucoplasia que es multifocal, con considerable morbilidad y una fuerte predilección a la transformación maligna. Comienza como una lesión blanca plana de crecimiento lento, persistente, que luego se vuelve multifocal, exofítica y verrucosa. La transformación maligna ocurre en sitios múltiples, simultáneamente en varios sitios. El periodo de transformación maligna se ha reportado entre 5 a 11.6 años. Yo he seguido, tengo algunos casos, pero el que más tiempo he seguido ha sido una persona, una abogada, que durante 25 años hizo leucoplasias en diferentes sitios, hasta que finalmente hizo un cáncer primero en la encía inferior y finalmente un cáncer en la encía superior, y el de la encía superior finalmente lo llevó a la muerte, ¿no? Lamentablemente eso es así y no hay forma de pararlo. No sabemos qué hacer con este tipo de lesiones, ¿no? Nos basamos en el diagnóstico clínico y la forma como evoluciona. Ya sabemos que estas lesiones van a terminar en cáncer. Lo único que hay que hacer es seguir al paciente lo más estrechamente posible, de tal manera que apenas aparece una lesión, removerlo quirúrgicamente. Removemos una y le aparece otra inmediatamente. Acá tienen uno de este caso que les estoy mencionando, placa blanca, superficie irregular, consistencia firme, generalmente son múltiples, encías y carrillos. Bueno, acá tienen una de las. La misma paciente le voy a pasar en diferentes momentos. Una lesión leucoplasia homogénea, ¿no? 2 leucoplasias homogéneas acá. Y miren la patología, una hiperortoqueratosis, no había cambios en el epitelio, cambios displasia ni de carcinoma. Pasan los años, no he puesto en qué año, debe ser en el 5º o 6º año, y aparecen otras leucoplasias acá. Se la quitamos, diagnóstico, no hay cambios malignos, comienza a tener otra leucoplasia en diferentes sitios, ¿no? Nuevamente, las plaquitas, que parecen inofensivas, pero la persistencia, la aparición de estas lesiones finalmente hacen que terminen en cáncer. Entonces la leucoplasia verrucosa proliferativa se diagnostica basada en la evolución de ese paciente, en la recidiva y en la aparición de lesiones en diferentes zonas, hasta que finalmente una se transforma en cáncer, se puede tratar quizás, después le aparece otro cáncer y finalmente el paciente se muere. El cáncer, las leucoplasias pueden ser enormes, ¿no? Pueden ser pequeñas, pueden ser de diferente tamaño. Lo que hay que recordar es que la patología de una lesión blanca corresponde exactamente a lo que yo envío.
Acá tienen una lesión de leucoplasia muy grande, de piso de boca, ¿no? Puede ser que si yo tomo una biopsia de acá, resulta que es una hiperkeratosis, ¿no? O quizás incluyendo esta zona de acá. De manera que cuando yo tengo una leucoplasia grande, las biopsias tienen que ser múltiples, de diferentes sitios, para que no se escape ninguna posibilidad de que esto sea un cáncer. Acá tienen ustedes, en este ejemplo, estamos tomando una biopsia de esta zona. Y lo estamos dividiendo en 3 partes, 1, 2 y 3. Y eso lo vamos a examinar al microscopio. 1, una hiperplasia con parakeratosis, nada más. 2 y 3, cáncer invasivo. Eso es el criterio que hay que utilizar y entender bien cómo se comportan estas lesiones. Y nuevamente, la teoría de que es una secuencia de eventos de lo que ocurre en estas lesiones es importante porque nosotros lo vemos con bastante frecuencia, casos en los cuales en un sitio es una neoplasia ya invasiva y en otros sitios del mismo espécimen vemos que no existen cambios importantes. Este es un esquema que he hecho simplemente para repetir lo que he visto. Probable secuencia de eventos que precede al desarrollo del carcinoma de mucosa oral. Normal, hiperkeratosis, ¿no? Displasia, carcinoma in situ, carcinoma escamoso, primero incipiente y después invasivo metastásico. ¿Cuándo es cáncer? Cuando la membrana basal es destruida por estas células y las células epiteliales comienzan a invadir tejido conectivo. ¿Cuál es la conducta a seguir frente a una leucoplasia? Hay que recordar que el epitelio reacciona frente a cualquier irritación, fricción, presión, generando mayor cantidad de queratina, ¿no? Y eso es importante recordarlo, porque el diagnóstico de leucoplasia puede ser provisional en muchos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me parece una leucoplasia. Pero ¿qué debo hacer? No voy a hacer inmediatamente de comportarme y decir, vamos a hacer la biopsia. No. Lo primero que hay que hacer en una leucoplasia es tratar de identificar un probable factor irritante y ubicarlo, ¿ya? Una vez que se ubicó ese factor irritante, si es una prótesis, un hábito, un diente en mal estado, cualquier aparato que está presionando esa zona, pues el epitelio se va a engrosar. Eliminamos ese probable agente irritante y observamos la mucosa afectada en 2 semanas. Si en 2 semanas no desaparece la lesión, se toma una biopsia, pero no se deja, ¿no? Lógicamente habrá casos en los cuales no es necesario esperar eso, porque yo no encuentro ninguna lesión y más bien el sujeto es un fumador y es un sujeto que toma alcohol. Ahí no tengo que hacer nada más que de frente tomar un criterio y tomar biopsia de la lesión. El tratamiento de leucoplasia básicamente es quirúrgico, pero en la literatura encuentran ustedes este tipo de propuestas para tratamiento de la leucoplasia, ¿no? Bromicina en orobase al 1% una vez al día por 14 días, ácido retinoico en orobase al 0,1% 3 veces al día durante varios meses, beta-caroteno, licopeno, etc. Yo solamente tengo experiencia en la resección quirúrgica y en el uso de ácido retinoico. He utilizado a veces en algunos pacientes que tienen leucoplasias en las encías, son leucoplasias uniformes, la aplicación de ácido retinoico en hora base al 1% de 3 veces y en poquísimos pacientes ha dado resultado, ¿no? La mayoría lo que hacemos es resección quirúrgica con margen de seguridad de por lo menos 5 milímetros. El láser ablativo no lo recomiendo sino cuando ya se tiene un diagnóstico, porque no permite hacer un estudio histopatológico. Igualmente la criocirugía, porque quema el tejido, destruye el tejido, ¿no? Y no permite hacer un estudio histológico, ¿no? La terapia fotodinámica que lo preconizan algunas personas y que no voy a comentar porque no tengo ninguna experiencia sobre eso. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que para las leucoplasias? Acá tienen todas las que señala. Lamentablemente por el tiempo no voy a presentar cada uno de estos. La línea alba, la queratosis friccional, el líquen plano, la leucoplasia vellosa,
la candidiasis hiperplástica crónica, el nevus esponjoso blanco y la psoriasis oral. Es interesante, alguien por ahí puede decir, ¿qué pasa con los que fuman, que chachan coca, ¿no? El hábito de chachar coca, ustedes saben que es un hábito ancestral, que tiene connotaciones místicas, religiosas, etcétera, y que en todos los Andes, incluyendo la parte norte de Argentina, chachan coca, ¿no? Muy poca gente, pero no es lo mismo como se chacha en Bolivia, en Perú, y también en parte de Ecuador, ¿no? De tal manera que hace años ya nos interesó a ver qué cosa es lo que producía el hábito de chachar coca sobre la mucosa oral, ¿no? Sabiendo que los que chachan coca mantienen lo que se llama el bolo de coca durante muchísimas horas, no lo tienen media hora ni 15 minutos, lo tienen de 10 a 12 horas y a veces duermen con el bolo de coca dentro de la boca, ¿no? Desarrollan entonces actividades con la coca puesta en el carrillo, en el fondo del surco del carrillo, ¿no? Nosotros hicimos ese estudio con los estudiantes hace ya varios años. Le voy a presentar solamente un par de casos. Miren, lo que ocurre es lo siguiente. Esta es una mujer chachadora de coca. ¿Y por qué saben que es chachadora de coca? Primero, que tiene un olor característico a coca, las que chachan coca, y sus dientes están bien desgastados, como lo ven acá, no tienen caries, están bien desgastados, ellas no comen dulces, esas cosas, ¿no? Están bien desgastados. Y a veces encontramos estos restos verdes que son pequeñas películas de la coca que queda pegada acá. Pero lo que hacen estas personas es depositar el bolo acá, ¿ya? Y lo que llaman arman el bolo, lo mantienen ahí, y para sacar el alcaloide se aplican cal, le aplican un poquito de alcal, perdón, y de esa forma mantienen horas y horas y se mantienen despiertos, no tienen apetito, y lamentablemente esa es la realidad de nuestros pueblos indígenas pobres. Lamentablemente, a mí me da mucha pena hablar de esto, pero tengo que hablar alguna vez ligeramente estas cosas. ¿Qué cosa es lo que hemos encontrado? Que se produce una respuesta de defensa a través de la generación de muchísimas capas de células paraqueratinizadas, pero no hay ningún cambio displásico a nivel del epitelio. Todas estas son células paraqueratinizadas, ¿no? Arriba también se puede ver, y pegada en la superficie vemos colonias de bacterias, nada más. Afortunadamente, estas personas no padecen de cáncer, porque si padeciera de cáncer, yo alguna vez dijo, ya estuviéramos acá todos los investigadores de todos los países desarrollados investigando, ¿no? Porque así es lo que ocurre en la India, ¿no? Donde hay mucho cáncer, ahí están todos los ingleses, alemanes haciendo investigación. Nosotros no tenemos grupos de investigadores de cáncer de boca porque el hábito de chachar coca no produce realmente cambios relacionados con cáncer. Esto ya lo vimos. Brevemente, 2 palabras sobre el líquen plano. El líquen plano es una enfermedad dermatológica que frecuentemente afecta a la mucosa oral. El nombre probablemente se debe al parecido con los líquenes de las rocas. Es un desorden de carácter autoinmune, no tiene nada que ver con hábito de fumar, con irritantes, es un problema autoinmune. Algunos lo han relacionado con situaciones de estrés y ansiedad. Mucha gente no cree que es así, y yo sí pienso que algunos pacientes, de los que yo he visto, sí están en estado de estrés y ansiedad, ¿no? Y a veces, cuando les pasa la situación, desaparece el líquen, pero no hay un sustento científico para decir que es así, ¿no? Afecta generalmente a las personas de tercera edad, más a mujeres. Rarísima vez se presenta en niños. Hay varias formas, hay muchísimas formas, pero yo solamente lo catalogo en 2 formas, reticulares y erosivas. La reticular tiene diferentes formas, anular, plaquetoide, todo, pero eso ya son subclasificaciones que complican. Si uno sabe diagnosticar estas lesiones, aquí tienen la forma clásica, el líquen plano reticular con estrella de Windham, otro, igual. Alguien le podría decir anular por la forma como está. Generalmente son simétricas en ambos carriles y también en la lengua.
¿no? Y el cuadro histológico es que se presenta paraqueratosis, crestas epiteliales dispuestas en forma de dientes de sierra, hay degeneración hidrópica de la capa basal, se pueden encontrar cuerpos de cibate que no queratinocitos. Miren, lo que puedo decir sobre transformación maligna es la siguiente. Primero, yo no tengo ningún caso de un líquen que se haya transformado en cáncer. Pero también debo aclarar que los líquenes, el número de líquenes que vemos en Perú no son tanto cuando uno compara la cantidad de líquenes que reportan en Europa, ¿no? En la raza anglosajona, en España, por ejemplo, series de 300, 400. Nosotros tenemos líquen, pero no tanto, ¿no? Quizás por eso es que no vemos esta transformación, ¿no? Pero lo que podemos decir es lo siguiente: la transformación maligna del líquen plano no está totalmente aclarada. Existe mucha variabilidad en la metodología usada en los estudios. Por ejemplo, los criterios clínicos no son uniformes. En la literatura científica se ha reportado que la transformación varía de 0 a 10%, altísimo, ¿no? Uno de los factores relacionados con transformación maligna se cree que es que en el líquen plano existe, pues, permanentemente un infiltrado inflamatorio linfocítico, y estos linfocitos son linfocitos T, que generan linfoquinas y que pueden en determinado momento alterar el fenómeno de proliferación y diferenciación celular. Lo único que yo recomiendo es mirar con cuidado los líquenes. Otras lesiones importantes en relación con cáncer, sobre todo en las personas de edad avanzada, son estas proliferaciones epiteliales que aparentemente son simplemente papilomas. Acá tienen este papiloma, ¿no? Inclusive tiene un poco de pedículo. Yo lo puedo levantar, era un pedículo. Yo estas lesiones en personas mayores le doy muchísima importancia, ¿no? Parece un papiloma. Entonces lo sacamos todo y lo examinamos. Efectivamente es un papiloma. Son proliferaciones epiteliales en forma de hojas que tienen un tallo de tejido conectivo que tiene una buena vascularización. Y mirado a primera vista, parece que no hubiera ningún cambio, ¿no? Acá se puede ver a mediano aumento, a 10 aumentos, el otro a 4 aumentos, a 10 aumentos. Parece que no hay nada. Pero hay que ser minuciosos. Yo siempre digo a los estudiantes que tengan que ser minuciosos en observar cada uno de los estratos del epitelio. ¿Qué es lo que observa? Hay alteraciones profundas, células con bastante hipercromatismo, hay mitosis por diferentes sitios, ¿no? Acá se puede ver mejor las mitosis en diferentes sitios. Este es un papiloma que tiene una displasia epitelial severa. Y estoy seguro que si lo dejamos, este paciente evoluciona a cáncer. Es una lesión exofítica, pero tiene cambios importantes en relación con cáncer. Nosotros tenemos mucho cuidado en estos papilomas, especialmente cuando se presentan en personas de edad avanzada. Los jóvenes, la mayoría, yo diría todos los que hemos visto, son simplemente proliferaciones epiteliales benignas, ¿no? Pero en ancianos, no sé, pueden jugar otros factores que no voy a entrar a discriminar. Finalmente, quiero decir que los cambios de benigno a maligno son sutiles. Este es un dibujo adaptado de Pincus, ¿no? de dermatología, simplemente para señalar que qué bueno sería que si la lesión benigna sería tan diferente como la lesión maligna, ¿no? Es decir, blanco y negro, pero no es así. El cambio de benigno a maligno tiene una serie de fases, ¿no? No porque acá perdió la aureola, perdió la lira, y solamente porque tiene las alas le voy a llamar ángel, ¿no? Justamente la agudeza del clínico es detectar cambios muy sutiles en el epitelio. Si yo he identificado a un ángel con las características, con definidas características, si ya no tiene esto y no tiene esto, ya no es un ángel, aunque tenga alas. Y así es, lamentablemente, nosotros los que trabajamos en esto vemos que muchos profesionales esperan cuando ya el cáncer está avanzado, cuando ya es simplemente
cualquiera puede diagnosticar es que se dan cuenta que tiene cáncer, ¿no? Es una crítica yo que siempre hago a los dentistas, decirles de que tienen que mirar bien la mucosa, y cuando uno sabe examinar adecuadamente una mucosa, le toma 3 minutos hacer un buen examen con una buena luz. Mientras le ponen anestesia para hacer cualquier procedimiento, pueden examinar toda la boca. Por eso es que yo siempre digo de que todos los consultorios dentales deben ser centros detectores del cáncer oral. Alguna vez alguien me preguntó si en mi universidad había un centro detector del cáncer oral. Entonces mi respuesta fue no. Nosotros tenemos un servicio de medicina oral en el cual vemos todas las lesiones de la boca, incluyendo el cáncer, pero no tenemos un centro detector del cáncer. Entonces me dijo, ¿por qué, doctor? Porque la responsabilidad no es de una institución, sino de la profesión odontológica. Nosotros, ¿cuántos podríamos examinar en un día? 200 pacientes quizás como institución diariamente. ¿Cuántos consultorios hay en Lima? 35,000 consultorios. Si cada dentista examinara concienzudamente un solo paciente, al día se estarían examinando 35,000 personas. Habría 35,000 oportunidades de identificar alguna lesión. Lamentablemente eso no es así, y por eso quiero felicitar a las personas, a la institución que ha hecho este curso, porque creo que les está despertando el interés sobre la lesión. Finalmente, este es el escudo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que dice Spiritus ubi spirat, que significa el conocimiento se difunde por doquier. Cada vez que nosotros hemos tenido la oportunidad de contribuir, siempre lo hemos hecho sin ningún interés personal. Nuevamente, mi agradecimiento a las personas que me han invitado, y espero que les haya satisfecho o haya llenado en parte las expectativas de esta conferencia. Ya no absorberé las preguntas que ustedes crean convenientes. Si puedo las contestaré, si no les diré con toda la sinceridad que me caracteriza que no sé. Gracias. Bueno, doctor, voy a ser la mediadora con la voz, le estamos muy agradecidos, y ahora le voy a pasar a decir las preguntas que han escrito las personas del auditorio en el chat. Ya. El doctor Leandro Lienza dice, buenas noches, doctor, ¿qué opinión tiene con respecto al sistema binario para la clasificación de displasia? Yo lo que utilizo es la clasificación que les he mencionado. No tengo experiencia, ya les he dicho que actualmente ha salido una propuesta de los japoneses sobre la citología, donde catalogan de diferentes formas, pero yo utilizo para la clasificación la clásica, la antigua, leve, moderada y severa, ¿no? Esa es mi respuesta. Si el doctor quiere contribuir, en buena hora, ¿no? El doctor Benjamín Martínez Rondán dice, en Perú ha visto pacientes que mastican hoja de coca con algún desorden potencialmente maligno o asociado a carcinoma. Ya lo mencioné, que los estudios que hemos hecho no relacionan el hábito de chachar coca con cambios de transformación maligna o cáncer, ¿no? No hay los estudios. Nosotros tenemos 2 estudios bien hechos con biopsias y no hay. Y por otro lado, la frecuencia de cáncer, pues no se dice que en los andinos hay mayor cáncer de boca que en los no andinos, ¿no? Entonces son 2 cosas. Primero, el estudio que yo refiero y que lo he presentado ahora ligeramente, ¿no? Que están en tesis de la universidad nuestra. Y luego lo que digo no es que veamos mayor cáncer en gente de las alturas que tienen el hábito de chachar, ¿no? Bien. Hay una pregunta de María Victoria Jamal. ¿Realiza extirpación total de la lesión en todos los casos, independientemente del tamaño de la lesión? Así es, en todos los casos se hace resección total de la lesión, o por partes o en una sola sesión, o con anestesia local o con anestesia general, pero para mí la leucoplasia es una lesión muy seria, yo no puedo dejarlo ahí, ¿no? Bien. El doctor Juan Garat pregunta,
¿Estas lesiones estaban asociadas a trauma crónico? El trauma crónico es algo que se ha señalado, ancestral, diríamos, el hecho de que se diga que está asociada al trauma crónico, ¿no? Pero como yo les he explicado, son pacientes que mayormente las lesiones que hemos visto y que tiene patología en la lengua, por ejemplo, gente joven que ni fumaba ni usaba alcohol, ¿no? Hábitos tampoco, según ellos, ¿no? Entonces, ¿habrá algún factor? Debe haber algún factor, pero que no lo hemos identificado todavía, ¿no? Pero no creo que todo esté relacionado con irritación, ¿no? Probablemente algunos sí, probablemente algunos no. Eso es lo que puedo decirle. El doctor Jerónimo Lazos también hace una pregunta similar referida al trauma crónico. Y después... Yo creo que hay que evitar el trauma crónico de todas maneras, porque el trauma crónico trae una reacción inflamatoria crónica. Y como en el caso del líquen plano, si hay linfocitos T, los linfocitos T producen citoquinas, pueden desembocar pues en la liberación de ciertas sustancias que perennizan una reacción, ¿no? Y cambios a nivel del epitelio, que es lo que ocurre en el líquen plano. En el líquen plano se supone que es una reacción de autoinmunidad, porque un antígeno entra al epitelio, altera el epitelio, las células dañadas no lo reconocen como una célula normal, lo transforman en componentes antigénicos, lo expresan al sistema inmunológico, y el sistema inmunológico inmediatamente manda una respuesta de células que se acumulan debajo del epitelio, y es lo que causa todas las alteraciones del líquen plano. Esa es la teoría que se dice y que está demostrado también por estudios, diversos estudios, ¿no? La forma como se produce el líquen plano, la respuesta inmunológica. Tenemos una pregunta de María Fernanda. ¿Existen marcadores oncogénicos para pacientes con predisposición al cáncer? Para boca que yo conozco, no. Pero está estudiándose, ¿eh? Bueno, doctor, y todas las otras, muchas, son agradecimientos, felicitaciones, excelente disertación, muy interesante, muy didáctico. Bueno, de esa estirpe son la mayoría de los comentarios, profesor. Gracias.